Él apareció una mañana de invierno sin invitación, un pajarito común, nada de especial, que se posó en la reja de tu ventana y simplemente se quedó allí. No pidió comida, no cantó, apenas observó, como si supiera algo sobre ti que ni tú mismo sabías, como si cargara un mensaje que no necesitaba de palabras para ser transmitido. Intentaste ignorarlo, pero había algo en aquellos ojos pequeños y atentos que te incomodaba profundamente. Una presencia, una certeza silenciosa de que pertenecía a aquel lugar tanto como tú, tal vez más. Como si fueras tú quien estaba visitando el territorio de él, no al contrario. San Francisco de Asís conocía esta sensación. Para él, cada animal que cruzaba su camino no era acaso, sino sacramento vivo, manifestación directa del mismo Espíritu Divino que animaba su propia alma. Hermano pájaro, él decía, no por sentimentalismo, sino por reconocimiento místico directo. Ustedes dos eran hijos de la misma creación, expresiones temporales de la misma conciencia eterna. Todas las criaturas son palabras de Dios. Francisco escribió en sus reflexiones sobre la naturaleza divina, y quien sabe oír encuentra en ellas sermones más profundos que cualquier predicación humana. Aquel pajarito en tu ventana no estaba apenas descansando. Estaba ofreciendo presencia pura, el tipo de comunión silenciosa que olvidaste cómo recibir. Existe algo en los animales que te observan sin juzgamiento, que expone tu propia alienación de la creación. Ellos habitan el mundo de forma que tú perdiste, completamente presentes, completamente integrados al momento, completamente conectados con algo mayor que sus propios deseos y miedos individuales. Francisco veía en esta conexión natural la clave para comprender no apenas los animales, sino la propia naturaleza de Dios. Dios no está apenas en los cielos, él proclamaba a los frailes de Asís, sino en cada hoja que nace, en cada mirada que reconoce otra mirada, en cada respiración que conecta lo interno a lo externo. Tú sientes eso a veces, ¿no sientes? Cuando un gato se aproxima sin motivo aparente y simplemente permanece próximo. Cuando un perro en la calle te mira como si reconociera algo familiar, aun siendo la primera vez que se encuentran. Como si ellos tuvieran acceso a una frecuencia espiritual que tú sintonizabas en la infancia, pero que fue gradualmente sofocada por las demandas de la vida civilizada. Francisco llamaba esta frecuencia de espíritu de la tierra, la conciencia viva que pulsa a través de toda criatura, conectando todas las formas de vida en una red invisible de amor, reconocimiento e interdependencia. Para él, los animales no habían perdido esta conexión. Apenas los humanos se desconectaron a través de la ilusión de superioridad y separación. Aquel pajarito en tu ventana carga dentro de sí el mismo espíritu que sustenta las estrellas, que hace el corazón latir, que conecta cada átomo a todos los otros átomos del universo. Él sabe de eso, vive de eso, es eso, y tal vez haya aparecido para recordarte de quien tú también eres, por debajo de todas las capas de olvido y desconexión. Francisco de Asís nació en una época en que la Iglesia Católica se había tornado institución de poder temporal, distanciándose cada vez más de la simplicidad evangélica original. Los frailes vivían en monasterios lujosos, acumulaban riquezas, disputaban influencia política. La naturaleza era vista como recurso a ser explotado, no como creación sagrada a ser venerada. Los animales eran considerados seres sin alma, destinados exclusivamente al servicio humano. Francisco rechazó esta visión de mundo integralmente. Para él, la separación entre sagrado y profano, entre espiritual y material, entre humano y animal, era herejía fundamental contra la unidad de la creación. ¿Cómo puede un hombre considerarse próximo de Dios,
él cuestionaba, si trata como inferiores las otras criaturas que emergieron de las mismas manos divinas. Esta perspectiva colocó a Francisco en territorio teológico peligroso. Al llamar a los animales de hermanos y hermanas, al dirigirse al sol como hermano sol y a la luna como hermana luna, él estaba proponiendo una cosmología radicalmente diferente de la ortodoxia de su época. Estaba sugiriendo que toda criatura poseía dignidad espiritual intrínseca independiente de su utilidad para los humanos. Observa el lirio del campo. Francisco decía a sus primeros seguidores, haciendo eco de las palabras de Cristo, pero expandiendo su aplicación. No trabaja, ni se preocupa con el mañana, pero está perfectamente alineado con la voluntad divina. El mismo espíritu que lo hace florecer es el espíritu que debería guiar nuestras vidas. La herida arquetípica que Francisco identificaba en la condición humana de su época y que permanece hasta hoy era lo que él llamaba de pecado de la separación. Los humanos se habían convencido de que eran fundamentalmente diferentes de las otras criaturas, superiores a ellas, destinados a dominarlas. Esta convicción había creado una alienación espiritual que cortaba las raíces del alma humana de su fuente natural de nutrición, la conexión íntima con toda vida. Francisco observaba que los animales no sufrían de esta alienación. Un pájaro no cuestiona su lugar en la creación, un lobo no se siente separado de la floresta, una oveja no busca significado fuera del rebaño y del pastizal. Ellos existen en una comunión natural con el espíritu de la tierra que los humanos habían perdido a través del desarrollo excesivo de la mente conceptual. El animal es santo por naturaleza, Francisco escribía en sus escritos menos conocidos, porque nunca se olvidó de que es criatura, nunca desarrolló la ilusión de que podría ser creador. Esta humildad ontológica es la clave de la paz interior que vemos en sus ojos. Esta paz interior que Francisco reconocía inmediatamente en la mirada de cualquier animal, era resultado directo de vivir en armonía con la propia naturaleza, sin resistencia, sin pretensiones de ser algo diferente de lo que se es. Era expresión de una espiritualidad que no dependía de doctrinas o rituales, sino de la capacidad simple de estar presente para la vida como ella es. La tradición franciscana desarrolló prácticas específicas para reaprender esta capacidad. Una era la contemplación de las criaturas, sentarse silenciosamente en la presencia de animales, plantas o elementos naturales, permitiendo que ellos fueran maestros sobre formas no humanas de existir en el mundo. No para antropomorfizarlos, sino para aprender con ellos sobre formas de ser que trascendían las limitaciones de la personalidad humana. Durante estas contemplaciones, muchos frailes relataban experiencias de comunión profunda, momentos donde las barreras entre observador y observado se disolvían temporalmente, revelando una unidad subyacente que conectaba todas las formas de vida consciente. No misticismo vago, sino experiencia directa de la red ecológica y espiritual que sustenta toda existencia. Francisco enseñaba que esta red no era apenas metáfora poética, sino realidad ontológica. Cada criatura existe en todas las otras. Él escribió, anticipando insights que la ecología moderna confirmaría siglos después. Lo que lastima a una, lastima a todas. Lo que cura a una, cura a todas. Esta comprensión transformaba radicalmente la relación con los animales. No eran más recursos o instrumentos para satisfacción de las necesidades humanas. Eran participantes conscientes de la misma aventura espiritual que los humanos vivían, apenas expresándose a través de formas diferentes. Tenían dignidad propia, propósito propio, relacionamiento directo con lo divino. El cántico de las criaturas de Francisco
Uno de los primeros textos poéticos en lengua vernácula italiana expresaba esta visión a través del lenguaje que escandalizó teólogos de su época. Él se dirigía directamente al sol, a la luna, al viento, a las aguas, tratándolos como personas, reconociendo en ellos cualidades espirituales específicas, agradeciéndoles por sus servicios a la comunidad universal de los seres. Para Francisco, este no era ejercicio poético, sino reconocimiento factual de la conciencia que permea toda creación. Cada elemento natural, cada animal, cada fuerza de la naturaleza era manifestación consciente del mismo espíritu divino que él propio cargaba. Tratarlos con reverencia no era sentimentalismo, sino precisión espiritual. La resistencia que esta visión encontró, tanto en su época cuanto hoy, revela la profundidad de la herida de la separación. Reconocer los animales como hermanos espirituales implica humildad que nuestra cultura antropocéntrica resiste profundamente. Implica aceptar que no somos los únicos portadores de conciencia, los únicos amados por Dios, los únicos destinatarios de la gracia divina. Elena trabajaba como bióloga en una reserva natural cuando tuvo la experiencia que cambió su comprensión sobre la conciencia animal. Observando una familia de lobos hacía meses, notara que la matriarca de la manada se comportaba de forma peculiar. Toda mañana se posicionaba en una elevación rocosa y permanecía inmóvil por cerca de una hora, en una postura que parecía contemplativa. Inicialmente, Elena interpretó eso como comportamiento territorial o de vigilancia, pero a medida que observaba más atentamente, percibió que la loba no estaba vigilando en el sentido usual. Sus ojos no se movían escaneando el territorio. Permanecían fijos en el horizonte con expresión que Elena solo podía describir como reverente, como si estuviera participando de algún ritual matinal que los humanos no comprendían. Fue cuando me acordé de San Francisco, Elena cuenta, y comprendí que tal vez no fuera yo observando un animal, sino un animal enseñándome sobre formas de espiritualidad que nuestra especie había perdido. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a imitar la postura de la loba, sentándose silenciosamente en las proximidades durante aquella hora contemplativa matinal. Gradualmente, Elena desarrolló una sensación que describía como comunión silenciosa con todo el ecosistema alrededor. Era como si la loba fuera sacerdotisa de una religión sin templos, sin palabras, sin doctrinas, apenas presencia pura conectada con algo mayor. Esta experiencia transformó no apenas su carrera científica, sino su comprensión sobre la naturaleza de la conciencia. Thomas dirigía un santuario para animales rescatados cuando conoció a Gabriel, un caballo que había sufrido años de maltratos. Gabriel llegó al santuario traumatizado, agresivo, aparentemente incapaz de confiar en cualquier humano, pero desarrolló un comportamiento que intrigó a todo el equipo. Todas las tardes se posicionaba próximo a la cerca que separaba el santuario de una pequeña iglesia rural vecina. Durante meses, Gabriel mantuvo esta rutina. A las 17 horas en punto, caminaba hasta la cerca más próxima de la iglesia y permanecía allí hasta el anochecer, en una postura serena que contrastaba drásticamente con su agitación en otros momentos del día. Era como si él encontrara paz en aquel local específico, Thomas observa, como si sintiera algo sagrado emanando de la iglesia. ¿Recuerdas de aquella primera vez que viste un animal reaccionando a algo invisible a tus ojos? Como si él percibiera presencias o energías que tu percepción racional no conseguía detectar. Thomas comenzó a sospechar que Gabriel no estaba apenas descansando próximo a la iglesia. Estaba participando a su manera,
de los rituales espirituales que acontecían del otro lado de la cerca. La confirmación vino cuando Thomas descubrió que los horarios de Gabriel coincidían exactamente con las oraciones vespertinas de los monjes. Gabriel nunca había oído sobre San Francisco, Thomas reflexiona, pero estaba viviendo el mismo tipo de comunión espiritual que el santo describió en sus escritos. Sara dirigía un abrigo para gatos cuando percibió que Luna, una gata rescatada de situación de abandono, demostraba un comportamiento extraordinario con otros animales traumatizados. Siempre que llegaba un nuevo animal en estado de choque o terror, Luna se aproximaba lentamente y simplemente permanecía próxima. No intentaba jugar o interactuar físicamente. Apenas ofrecía presencia. Lo más impresionante era el efecto que su presencia tenía sobre los otros animales. Perros agresivos se calmaban, gatos traumatizados comenzaban a abrirse para contacto humano. Era como si Luna cargara una cualidad de paz que se transmitía naturalmente, Sara observa, como si ella fuera canal de lo que San Francisco llamaría de espíritu de la tierra. Durante los 3 años que Luna vivió en el abrigo, ella se tornó un oficial, terapeuta no oficial, para centenas de animales en recuperación. Nunca fue entrenada para eso. Era simplemente su naturaleza, manifestación espontánea de la compasión universal que Francisco reconocía en todas las criaturas no corrompidas por el ego. Michael era jardinero en una universidad cuando comenzó a notar que ciertos pájaros desarrollaban relacionamientos específicos con él, no relacionamientos basados en comida o protección, sino en algo que él solo podía llamar de reconocimiento mutuo. Un cardenal en particular comenzó a aparecer siempre que Michael estaba plantando, permaneciendo próximos sin miedo, como si estuvieran colaborando en el cuidado del jardín. Comencé a sentir que no era apenas yo cuidando del jardín, Michael reflexiona. Era una parceria. El cardenal parecía saber dónde yo debería plantar ciertas flores, donde la tierra necesitaba de más atención. Esta experiencia de colaboración interespecies duró 3 años, hasta la muerte natural del cardenal. Cuando él partió, sentí que había perdido no apenas un animal bonito, sino un partner espiritual, compañero espiritual. David era veterinario en una clínica rural, cuando tuvo una experiencia que cuestionó todo lo que creía saber sobre conciencia animal. Durante una cirugía complicada en una yegua, él percibió que otros caballos del establo se posicionaron espontáneamente alrededor de la clínica y permanecieron inmóviles durante todo el procedimiento. No demostraban agitación o curiosidad, permanecían en una vigilia silenciosa. Era como si estuvieran orando, David recuerda, manteniendo algún tipo de campo energético protector alrededor de la cirugía. Cuando la yegua se recuperó completamente, los otros caballos retornaron a sus actividades normales. Nunca conseguí explicar aquello científicamente, pero sabía que había testimoniado algo sagrado. Estas experiencias hacen eco perfectamente los relatos de San Francisco sobre la vida interior de los animales. No proyecciones humanas románticas, sino reconocimiento directo de la conciencia espiritual que se manifiesta a través de formas no humanas. Conciencia que no necesita de lenguaje verbal para comunicarse, de rituales elaborados para expresarse, de doctrinas complejas para encontrar sentido y propósito en la existencia. San Francisco desarrolló prácticas específicas para reaprender el lenguaje espiritual que los animales naturalmente hablan. Una era la oración de las criaturas, no oración para los animales, sino oración con ellos, reconociéndolos como participantes conscientes de la misma liturgia cósmica que conecta toda vida a su Creador. Cuando ores,
Francisco instruía a sus primeros seguidores: no ores solo. Reconoce que cada pájaro que canta, cada lobo que aúlla, cada insecto que zumba, está participando de la misma conversación con lo divino que tú intentas iniciar con palabras. Esta perspectiva transformaba cualquier momento de oración en experiencia de comunidad universal. La práctica franciscana de la fraternidad universal no era sentimentalismo poético, sino ejercicio espiritual concreto de reconocer en cada animal encontrado un hermano o hermana en la jornada de retorno a la unión con Dios. Hermano lobo, hermana paloma, hermano cordero. Estas no eran metáforas, sino reconocimiento preciso del parentesco espiritual que conecta todas las formas de vida consciente. Francisco observaba que los animales vivían naturalmente en estado de oración constante, presencia total al momento presente, aceptación incondicional de lo que es, confianza absoluta en la providencia divina. Observa cómo ningún animal se preocupa con el mañana. Él escribía: ni lamenta el ayer, vive cada instante como si fuera eterno, porque comprende que eterno es el único tiempo que existe. Esta cualidad temporal de los animales, vivir en un presente expandido que no es limitado por memorias pasadas ni ansiedades futuras, era para Francisco evidencia de su proximidad natural con la conciencia divina. Dios, siendo eterno, no conoce pasado ni futuro, apenas el ahora infinito que contiene toda existencia. Los animales habitan naturalmente esta eternidad. La reconexión con esta cualidad temporal podía ser cultivada a través de la contemplación animal. Sentarse silenciosamente en la presencia de cualquier animal y permitir que su forma de habitar el tiempo influenciara la percepción humana del momento presente. No intentando pensar como ellos piensan, sino permitiendo que su presencia desacelerara la mente conceptual hasta que restara apenas conciencia pura, testimoniando la vida. Francisco enseñaba que esta práctica no era apenas relajamiento o escape de la vida humana, sino preparación para forma más auténtica de existir en el mundo. Cuando aprendes a estar presente como los animales están presentes, él decía, descubres que nunca estuviste realmente ausente, apenas disperso en tiempos imaginarios que no existen. La comunión alimentar era otra práctica franciscana que reconocía a los animales como participantes sagrados de la ecología espiritual. Francisco frecuentemente dividía sus refecciones con animales no como acto de caridad, sino como reconocimiento de que todos los seres conscientes dependen de la misma fuente de sustento. Dios alimenta a todos a través de todos, él observaba. Y quien come solo se olvidó de la mesa universal. Esta práctica revelaba dimensión espiritual del acto de comer que nuestra cultura individualista obscurece. Cada refección es participación en la misma red de interdependencia que sustenta toda vida. Los animales saben de eso instintivamente, por eso comen apenas lo necesario, comparten cuando hay abundancia, agradecen a través de la presencia total al acto de nutrirse. Francisco observaba que la reconexión genuina con la conciencia animal exigía humildad que muchos humanos resistían profundamente. Aceptar que no somos los únicos portadores de inteligencia, los únicos amados por lo divino, los únicos destinados a la salvación. Dios ama al gorrión tanto cuanto te ama, él decía, y tal vez el gorrión lo ame de forma más pura que tú, pues nunca dudó de ser amado. Esta humildad ontológica, reconocer nuestro lugar como una especie entre muchas en la comunidad de la creación, era para Francisco clave para curar la alienación espiritual que caracteriza la condición humana civilizada. No humildad que disminuye la dignidad humana, sino humildad que la sitúa en contexto cósmico apropiado. Tú no eres rey de la creación, Francisco advertía, sino siervo,
No fuiste colocado aquí para dominar otras criaturas, but para aprender con ellas sobre formas de existir que honran al Creador a través de la simplicidad, de la presencia, de la gratitud constante por la vida, que es recibida momento a momento como presente inmerecido, pero la práctica franciscana más radical era la identificación con las criaturas. Reconocer que sufrimientos infligidos a animales eran sufrimientos infligidos al propio cuerpo místico del Cristo cósmico. Cuando ves un animal herido, Francisco enseñaba, ves a Cristo herido. Cuando curas un animal, participas de la obra redentora divina. Esta visión colocaba el cuidado de los animales no en el nivel de caridad opcional, sino de obligación sacramental. Era participación directa en la continua creación y cura del mundo. Era forma de oración que se expresaba a través de acción compasiva en vez de palabras. El mensaje final de la espiritualidad franciscana sobre animales era que ellos nunca se habían separado de Dios, apenas los humanos se habían separado de ellos. Ellos aún recuerdan quiénes son, Francisco decía. Tú eres que olvidaste, pero a través de la fraternidad con ellos puedes recordar también. Existe una historia que los primeros franciscanos contaban apenas a los novicios más avanzados. Una historia que la Iglesia oficial nunca endosó, pero que permanece viva en la tradición oral de los que siguen verdaderamente los pasos de San Francisco. Cuenta sobre sus últimos días en el Monte Alverne, cuando él recibió los estigmas, las heridas de Cristo impresas en su propio cuerpo. Durante aquellos 40 días de ayuno y oración, Francisco no estaba solo en la montaña. Centenas de animales aparecieron espontáneamente y se posicionaron alrededor de la caverna donde él oraba. Pájaros, zorras, ciervos, hasta mismo lobos que normalmente evitaban contacto humano. No venían a buscar comida o protección. Venían como si respondieran a un llamado silencioso. Los hermanos que observaban a la distancia relataron algo que transformó para siempre su comprensión sobre la naturaleza de la santidad. Durante las horas más intensas de la oración de Francisco, los animales alrededor de la caverna asumían posturas que solo podían ser descritas como adoración. Pájaros con alas abiertas vueltas para el cielo, cuadrúpedos arrodillados, todos en silencio absoluto, como si participaran de una liturgia cósmica que trascendía todas las formas religiosas humanas. Cuando Francisco emergió de la caverna con las heridas sagradas sangrando en sus manos y pies, los primeros a aproximarse no fueron sus hermanos franciscanos, sino los animales. Se aproximaron uno por uno, tocaron gentilmente las heridas con hocicos y picos, como si reconocieran en ellas señales de una transformación que aguardaban hacía mucho tiempo. Ellos sabían, escribió hermano Leone, testigo ocular de esos eventos, que Francisco se había tornado bridge entre el mundo humano y el mundo de la creación pura, puente. Se había tornado traducción viva de aquello que siempre quisieron decir a los humanos, pero para lo cual los humanos no tenían oídos. Esta historia revela la verdad más profunda del mensaje franciscano sobre los animales. Ellos nunca fueron separados de lo divino. Nunca perdieron su conexión con el espíritu de la tierra. Nunca olvidaron su identidad como hijos amados del mismo Creador que nos dio vida. Fueron los humanos que se desconectaron, que construyeron muros entre sí y el resto de la creación, que desarrollaron la ilusión peligrosa de superioridad y separación. Tú que sientes esa extraña familiaridad cuando un animal te observa sin miedo, que percibes en los ojos de ciertas criaturas una sabiduría que no consigues nombrar, que experimentas momentos de paz profunda en la presencia silenciosa de un gato, un pájaro, un caballo,
tú estás recibiendo el mismo presente que Francisco recibió en aquella montaña, el recuerdo de quien tú realmente eres. Tu animal de estimación no es posesión tuya, es hermano temporal designado para ayudarte a recordar tu propia naturaleza sagrada. Cada momento de presencia que Él ofrece es sacramento silencioso, comunión sin palabras con el Espíritu que anima toda vida. Cada mirada que dirige a ti es invitación para retornar al estado de gracia del cual tú te distanció, pero que nunca realmente perdió. Los animales en las calles, en los campos, en las florestas que aún existen, no están allí para su uso o entretenimiento. Están cumpliendo misiones que tú no comprendes completamente, pero que son esenciales para el equilibrio espiritual del planeta. Cada especie que desaparece lleva consigo una forma única de oración, una cualidad específica de conexión con lo divino que no puede ser replicada. Francisco comprendió que la salvación del alma humana no podría acontecer en aislamiento de la comunidad universal de los seres. Solo tú eres apenas ego herido buscando consolación. Él diría si pudiera hablar hoy. En comunión con toda creación, tú redescubres tu identidad como hijo amado de Dios, hermano de todas las criaturas, participante consciente en la liturgia cósmica que nunca para de acontecer. La arrogancia que permite a los humanos destruir hábitats, extinguir especies, tratar animales como objetos, es la misma arrogancia que los separa de su propia fuente espiritual. Es imposible estar en armonía con Dios mientras se vive en guerra contra las otras manifestaciones de la creación divina. Pero existe esperanza en el mensaje franciscano. Los animales no guardan rencor de la violencia humana. Continúan ofreciendo sus presencias como puentes de retorno a la armonía original. Continúan demostrando, a través de sus ejemplos silenciosos, cómo es posible existir sin ego, sin ambición destructiva, sin la neurosis de la separación. El espíritu de la tierra que habita en ellos habita también en ti. La diferencia es que ellos nunca dudaron de eso. Tú eres que se convenció de que era algo diferente, algo separado, algo superior. Pero esa convicción es apenas pensamiento, y pensamientos pueden cambiar. Cuando tú paras verdaderamente para observar un animal, no como objeto de tu curiosidad, sino como ser consciente ofreciendo su presencia, tú estás practicando la misma humildad que Francisco cultivó al llamar todas las criaturas de hermanas. Estás reconociendo que la vida es mucho mayor y más sagrada de lo que tus planes personales. La tierra no necesita ser salvada por ti. Tú necesitas ser salvado por ella. Y ella ofrece esa salvación a través de cada animal que aún consciente en dividir este planeta con una especie que se olvidó de cómo vivir en armonía con el todo. Dale a me gusta si ya sentiste que un animal te conocía mejor que tú mismo. Comenta si tú reconoces el espíritu de la tierra en alguna criatura próxima y comparte con quien aún cree que humanos son dueños de la creación.